Hola a todos, mi nombre es Brian Jessy Hernández Lobo, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, y el día de hoy vengo a explicarles unos conceptos claves de la probabilidad y estadística. Bueno, continuando con el video, vamos a dar una breve introducción de qué es la estadística y qué es la probabilidad. Cuando hablamos de estadística, bueno, en este caso, también hace referencia a un campo mucho más amplio que puros datos numéricos. En la estadística, que se define como una disciplina que se encarga de determinadas metodologías y conceptos que consiste en analizar, producir, procesar, interpretar y presentar los datos presentes en una situación. En cambio, la probabilidad ya es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento aleatorio del cual se conocen todas las variables posibles bajo condiciones suficientemente estables. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la probabilidad y la estadística tienen diversos conceptos, pero en este video vamos a ver los más básicos, pero que son de gran importancia para entender esta rama. Bueno, por aquí tenemos la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Tenemos el término de datos, el término de variables, ¿sí? ¿Qué son las medidas estadísticas y cuáles la componen? ¿Qué es la población, la muestra, el parámetro? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de percentiles, cuartiles? ¿Qué son los valores atípicos? ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de valores atípicos? ¿Qué es una distribución de datos? ¿O cuáles son las distribuciones de datos presentes en esta rama? Bueno, por el lado de la estadística tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de estadística como tal, el término estadística inferencial o descriptiva, bueno, en el caso de la descriptiva, hace referencia a que se ocupa de caracterizaciones de un fenómeno que se puede estudiar cuantitativamente. Cuando hablo cuantitativamente quiere decir que se estudia numéricamente, a partir de números, ¿sí? Un ejemplo de ello podría ser el promedio de notas de los alumnos, ya sea la mediana, la desviación estándar de los datos que se tienen. Por el lado de la estadística inferencial, en cambio, ya es un campo mucho más amplio porque la estadística inferencial se encarga de hacer predicciones y de generalizar como tal esas conclusiones que se hacen, ¿verdad? Entonces, esa parte sería la estadística inferencial. Bueno, aquí en la terminología de los datos es la información que obtenemos mediante un proceso de obtención de estos mismos, ¿verdad? Toda esa información que obtenemos en un proceso hace referencia a los datos. Tenemos que tener en cuenta que los datos como tal tiene una rama y estos datos se dividen en datos univariantes, en datos bivariantes y datos multivariantes. Y aparte de eso, hay datos agrupados y datos no agrupados. Los datos univariantes hacen referencia a una sola variable. En este caso, solo se estudia una sola variable porque no se quiere tener en cuenta los demás términos. Bueno, en las bivariantes ya son dos datos que se presentan en este tipo, lo cual se establece una relación o el comportamiento que hay entre estas dos, ¿sí? En cambio, en la multivariante tiene que ser más de 3 o 3, en el cual se estudia la relación entre estos términos. Claro, un ejemplo de una bivariante puede ser el peso. Solamente se determina el peso de alguna persona sin tener en cuenta lo demás. En cambio, en las bivariantes ya se puede determinar el peso y la altura, una relación entre estas dos. Y en la multivariante podemos, en este caso, establecer como el peso, la altura y la edad, una relación entre estos tres términos que nos lleve a una conclusión de esto. Bueno, por datos agrupados y datos no agrupados entendemos. Los datos agrupados son aquellos que se ordenan de mayor a menor, o ya sea por una categoría, o ya sea por una forma. Entonces se presentan de esa manera, ¿sí? Es un tipo de datos
que está organizado de tal manera que se entienda fácilmente. Sin embargo, también tenemos los datos no agrupados. Estos datos no agrupados son aquellos que no están agrupados de cierto modo. ¿Por qué? Porque están escritos de tal forma que no tienen un orden específico. Sin embargo, a veces tienen un orden, pero no es como tal que sea de mayor a menor o que sea por categoría, sino porque por el orden de llegada de una persona simplemente, o porque se escribió primero ese dato que el otro. Entonces, no es como tal un orden, sino una metodología que se establece ahí, ¿sí? O sea, como el número. Bueno, continuando con el concepto de variables, una variable hace referencia a cualquier valor que se puede tomar en un determinado contexto, ¿sí? Puede variar respecto a lo que se está estudiando. Un ejemplo de ello podría ser la edad de las personas, digamos 40, 50, 30, 20. Esta variable puede tomar uno de esos valores y interpretar algún método o alguna inferencia que se quiera dar en un contexto específico, ¿verdad? En la parte de las variables tenemos las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Por parte de las variables cuantitativas, que hace referencia al estudio de valores numéricos, como anteriormente lo dijimos, en la parte de la estadística descriptiva, ¿sí? Son valores numéricos que quieren dar una inferencia como tal en estos valores o en algunos datos presentes. Las variables cuantitativas se subdividen en variables discretas y variables continuas, ¿sí? Estas variables, en el caso de las variables continuas, son aquellas que pueden tomar un valor decimal, pueden tomar un valor entre valores enteros. En el caso de, eh, por ejemplo, 1 y 2, ¿sí? Podemos tomar el valor de 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Bueno, en el caso de las variables discretas no es así. En el caso de las variables discretas solamente se toman valores enteros. Puede ser el 1, el 2, 4, el 7, el 8, respectivamente. Pueden tomar valores, en este caso, enteros. Bueno, cuando hacemos referencia ahora a las variables cualitativas, hacemos referencia a una característica, a una cualidad, ¿sí? De alguna variable o algún dato presente. Las variables cualitativas se subdividen a su vez en variables ordinales y variables eh, nominales, ¿sí? Las variables ordinales como tal llevan un orden jerárquico, pero no tienen un valor numérico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que sea las notas del colegio, o sea, bajo, medio, bueno y excelente. En cambio, la parte de las variables nominales no tienen un orden específico, ¿sí? Estas variables pueden tener una característica sin tener un orden. Por ejemplo, el color de los ojos, marrón, negro, azul, verde, ¿sí? No tienen un orden específico. O, por ejemplo, hombre, mujer, o sea, no se sabe exactamente cuál es el orden específico, no hay como tal, sino que se presenta la cualidad de esta variable. Ahora bien, vamos a mirar un poco sobre las medidas estadísticas. En las medidas estadísticas tenemos las medidas de tendencia central, ¿verdad? Tenemos las medidas de dispersión y tenemos las medidas de forma. Por el lado de las medidas de tendencia central, tenemos eh, la media, la mediana y la moda. Ahora bien, cuando hacemos referencia a la media, estamos hablando del promedio de los datos. Pero, ¿qué es el promedio de los datos como tal? El promedio de los datos es la suma de todos los valores de los datos tomados dividido por la cantidad de los datos que tomamos, ¿sí? Eso nos da el promedio como tal y hace referencia a la media. Podría ser un ejemplo que tenemos los números, un ejemplo de los estudiantes, las edades, vamos referente a unos números, ya sea 18, 19, 20, 21 y 22, y cuando hacemos el promedio de estas edades, estos 5 estudiantes, ¿verdad? Va a ser igual a 5, ¿sí?
vamos a tener esa parte. En cambio, la mediana, cuando hablamos de término de mediana, ya hacemos referencia a un valor central cuando los datos están ordenados, obviamente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en la mediana, cuando los datos son impares, siempre se toma el valor del centro, ¿sí? No hay problema con eso. Sin embargo, si hay un valor de números pares de datos, en este caso, el valor central son los dos números del centro y se toma como un promedio entre esos dos números y eso hace referencia a la mediana de los datos de manera par, ¿sí? Un ejemplo de eso tenemos los números 10, 15, 20, 25 y 30. En este caso la mediana es 20. Y como vemos acá, tenemos una cantidad de números impar de datos, por lo tanto, el centro de estos datos ordenados es el 20, ¿sí? Ahora tenemos la moda. ¿Qué es la moda? La moda podemos hacer referencia a que es un valor que se repite consecutivamente o muchas veces en los datos que tenemos. Ya no puede ser consecutivamente, pero sin embargo se repite en esta información que se está dando. Un ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, el 2, 3, 3, 4, 5, 3, 6. En este caso, la moda es el 3 porque es el valor que más se repite, ¿sí? Entonces hay que entender esa parte de a qué hacemos referencia cuando hablamos de moda. Por el lado de las medidas de dispersión, tenemos el rango. En la parte del rango, en este caso, rango es un valor que se toma desde el valor mínimo al valor máximo, ¿sí? De los datos que tenemos. Por ejemplo, tenemos valores de 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, el rango de estos datos sería de 12 a 16, ¿sí? Entonces, es el valor mínimo hasta el valor máximo, de los cuales se contienen todos los datos que están presentes, pero mediante intervalos. Cuando hablamos de varianza, en este caso un tipo de medida de dispersión, se encarga de medir la variabilidad de los datos con respecto a la media, ¿sí? Hace referencia a esto. Y si hacemos referencia a la desviación estándar, aquí hacemos que es la raíz de la varianza, en este caso, y mide cuánto se alejan los datos de la media. Cuando la desviación estándar es pequeña, los datos están cerca de la media. Pero si la desviación estándar es grande, los datos están muy dispersos. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, continuando con las medidas estadísticas, en la parte de las medidas de forma, tenemos las medidas de forma como tal, la parte de asimetría y la parte de kurtosis. Cuando hacemos referencia a la asimetría es cuando nos indica si los datos están sesgados hacia la izquierda, que es una asimetría negativa, o si están sesgados hacia la derecha, que en este caso sería una asimetría positiva. También tenemos la kurtosis. La kurtosis como tal mide el grado de apuntamiento de la distribución de los datos, que puede indicar si la distribución tiene colas más pesadas o ligeras que una distribución normal. Ahora bien, seguiremos con el siguiente término, en este caso, que es la población. Cuando hacemos referencia a la población es un conjunto de elementos. Un ejemplo de ello podría ser un grupo de personas, ¿sí? Un grupo de animales, un grupo de libros, una cantidad específica de libros, ¿sí? Entonces, la población como tal hace referencia a un conjunto de elementos. Y esta población, en este caso, es estudiada. Pero para ser estudiada se necesita de otro término, ¿sí? Porque la población como tal no se puede estudiar en su totalidad. Por un lado, porque al estudiarse en su totalidad va a requerir de mucho tiempo y de mucho dinero, ¿sí? Y va a ser demasiado tedioso. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que la población no toda se va a tomar en cuenta debido a que algunos elementos no están presentes o no es fácil acceso a encontrar estos mismos. Entonces, cuando esta población no se estudia representativamente en su totalidad, ¿qué hacemos?
Aquí en este término se establece aplicar una muestra, ¿verdad? ¿Y qué es una muestra? Una muestra en el caso de la probabilidad estadística es un subconjunto de la población, ¿sí? Que es de manera representativa, ¿sí? Debe ser representativo para tomar una inferencia de lo que se está estudiando en la población. Debe ser tomado de manera aleatoria, ¿sí? Que todas tengan la misma probabilidad de ser elegidos para ser estudiados y que tenga una independencia entre las variables que se están tomando entre esta población, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, vamos a hablar sobre qué es un parámetro. Hacemos referencia. Cuando hablamos de parámetro, hacemos referencia como a un valor que intenta resumir un solo número, una determinada característica, ¿sí? De una variable estadística. Como tal, es un valor que resume y permite interpretar los datos extraídos en cualquier proceso de información y para poder ser analizados en tal caso de que pueda ser el estudio de la edad de algunas personas, el estudio del peso o cualquier contexto que se le quiera dar, se establece un parámetro para determinar e inferir sobre esta población. Ahora bien, por otro lado tenemos la parte de percentiles y cuartiles. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles como tal es una distribución que hace que se dividan en 100 partes iguales, ¿sí? Los datos que tenemos obtenidos. En cambio, los cuartiles se dividen en 4 partes iguales. Los percentiles también hay tipos diferentes de percentiles, como el 50 de percentiles, que en este caso sería la media, ¿sí? Entonces, es como una distribución total para analizar los datos en diferentes aspectos. Ahora bien, nosotros queremos saber o interpretar a veces unos valores, ¿sí? Pero a veces estos valores pueden llegar a ser unos valores atípicos, ¿sí? Los valores atípicos. Cuando nos referimos a valores atípicos, hacemos referencia a valores que deben examinarse cerca, ¿sí? Son valores que no están como tal determinados en el estudio que se está presentando. Sin embargo, son aquellos que se alejan de lo que se está estudiando, ¿sí? Pero de cierto modo hay que tenerlos en cuenta, ya sea porque alguna razón puede inferir en ese estudio, ¿sí? O puede llegar a causar algún error. Entonces, esos valores atípicos corroboran a que la información como tal esté bien estructurada y qué aspectos pueden llegar a afectar, ¿sí? Entonces nos da una conclusión y una inferencia muy clara. Ahora bien, vamos a analizar un poco sobre la distribución de datos. Los datos se pueden distribuir de muchas maneras diferentes, ¿sí? Entre esas tenemos los histogramas, los bosclos y la distribución de frecuencia. En los histogramas tenemos un diagrama de barras, ¿sí? Podemos tener cualquier tipo de gráficas que represente una relación entre variables, ¿sí? Unos bosclos que es como un tipo de caja que nos indica como tal también valores atípicos, nos indica también un porcentaje, una relación, ¿sí? Y la distribución de frecuencias como tal que hace que nos dé una información respecto a una frecuencia con los datos que se están obteniendo. A pesar de eso, también hay otros tipos de distribución de datos. Tenemos el diagrama de torta, que este diagrama de torta se divide en porcentajes de manera que se quiera ver claramente lo que se está presentando, ¿sí? El diagrama de torta se divide en unos porcentajes que indican las características de cierta población. Tenemos también diagramas de barra, diagramas de violín. Hay diversidad de distribución de datos que
nos ayudan a entender la información que estamos tomando, ¿sí? Ya para finalizar, podemos decir que todos estos términos están relacionados entre sí para llegar a entender mejor lo que se está estudiando, qué aspectos claves nos puede dar eh, algunos datos, algunas variables, ¿sí? Cómo utilizar esas medidas de estadística que de cierto modo ayudan a entender, a interpretar y analizar esos datos que se está dando. Como sabemos que la población no siempre se puede tomar mayoritariamente por, porque es bastante tedioso, ¿sí? Es bastante tedioso y es muy complicado como tal. Entonces, todas estas terminologías dan como lugar a lo que es la probabilidad estadística y nos ayuda a entender muchos aspectos de nuestra vida diaria para analizar, interpretar cualquier contexto que se presente, ¿sí? Ya sea en ámbito laboral, ya sea en ámbito ya personal, y pues dar como entendido esa conclusión final, ¿sí? Muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado.